En los reinos silenciosos donde convergen los hilos del destino, existe una fuerza que pocos conocen y que raras veces se nombra, el demonio que habita en Sagitario. No un ente malévolo, sino una energía primigenia, salvaje e indomable que acompaña a este signo desde los albores del tiempo. Es la sombra necesaria para que la luz pueda expandirse, el impulso caótico que empuja a romper límites, a incendiar las barreras y a reinventarse una y otra vez sin pedir permiso al cosmos. En la mitología astrológica, se dice que este demonio surgió cuando el arquero celeste se elevó hacia el firmamento. No nació del miedo ni de la oscuridad, sino del exceso de fuego. Sagitario, destinado a explorar universos que otros ni siquiera imaginan, necesitaba un guardián que le recordara la fuerza que arde en su interior, una criatura hecha de impulso, vértigo y desafío, capaz de encender la llama del movimiento perpetuo. Así emergió esta sombra sagrada, una presencia que susurra desde lo más profundo del espíritu sagitariano y que empuja a correr cuando todos se detienen, a avanzar cuando parece imposible y a soñar incluso cuando la realidad intenta clausurar los horizontes. El demonio que habita en Sagitario toma forma de tempestad interna. Habla a través de anhelos inmensos, de incomodidades repentinas, de la sensación ardiente de que el mundo es demasiado pequeño para contener todo lo que la mente y el corazón desean. No se conforma con lo que es, porque vive alimentado por la visión de lo que podría ser. Es un recordatorio perpetuo de que ningún destino está sellado, de que siempre existe otro camino, otra oportunidad, otra puerta esperando ser derribada. Este demonio es el motor que impulsa al arquero a tensar el arco hacia lejanas constelaciones, incluso cuando las cuerdas del cansancio intentan romperse. Su fuego interior no destruye, transforma. Quema lo que ya no sirve. Consume lo que limita. Arrasa con dudas, temores y ataduras que el espíritu sagitariano jamás ha tolerado por mucho tiempo. Donde otros ven caos, este demonio ve posibilidad. Donde otros sienten derrota, él detecta el nacimiento de una nueva ruta. Es la voz que invita a caminar más allá del borde del mapa, confiando en que la vida recompensará siempre al que se atreve a buscar la verdad, aunque ésta se esconda en parajes indómitos. Habita también en el impulso irrefrenable por la libertad. Cuando Sagitario se siente atrapado, esta sombra ruge desde dentro como un caballo salvaje. Es una fuerza que no puede ser domesticada porque representa la esencia más pura del movimiento. Esa inquietud que no deja dormir, ese llamado a partir, ese deseo de ver más, de saber más, de vivir más, es la manifestación directa del demonio interno que exige expansión eterna. No tolera jaulas, ni promesas vacías, ni vidas que no estén alineadas con un propósito auténtico. Empuja, incomoda y desafía para que el espíritu no se estanque jamás. En los momentos de crisis, cuando la duda y el desaliento parecen ganar terreno, este demonio se vuelve un guerrero incandescente. Surge como una llamarada en la oscuridad, recordando la fuerza del fuego mutable, la capacidad de reconstruirse en pleno vuelo. Es quien sostiene al arquero cuando se siente perdido, quien le recuerda que incluso la caída es parte del viaje y que cada derrota es un salto enmascarado hacia algo más grande. No permite quedarse en el suelo. Susurra que la vida es demasiado vasta para renunciar y demasiado breve para vivir a medias. Pero su verdadera grandeza se revela cuando el espíritu sagitariano decide convertir sus sombras en sabiduría. Entonces este demonio, que antes ardía descontrolado, se vuelve un aliado poderoso. Se convierte en un guía interno que enseña a dominar el fuego sin extinguirlo. A canalizar el impulso sin perder el rumbo. A utilizar la rebeldía como herramienta de transformación. A convertir la pasión en propósito. En ese equilibrio entre luz y sombra nace el verdadero poder de Sagitario, la capacidad de inspirar, elevar y expandir no solo su propia vida, sino la de todos los que se cruzan en su camino. Se cuenta que quienes logran comprender a esta criatura interna dejan de temerle y comienzan a cabalgar con ella hacia destinos extraordinarios. La energía se vuelve puro impulso creativo, fuerza visionaria y valentía para enfrentarse al futuro sin retroceder. Esta sombra deja de ser caos para transformarse en brújula. Deja de ser tormenta para convertirse en viento que empuja hacia nuevos mundos. El demonio que habita en Sagitario es, en realidad, el reflejo de su grandeza, una energía ancestral que recuerda que todo viaje es sagrado, que la libertad es un derecho del espíritu y que el fuego interior no es un peligro, sino un don. Es el guardián de la expansión, la chispa de lo imposible, el eco de una verdad que solo los valientes se atreven a escuchar. Y quienes lo aceptan descubren que su destino nunca fue caminar, sino volar más allá del horizonte, con el universo entero como territorio por conquistar.
En los rincones más antiguos del zodiaco, donde las constelaciones guardan secretos que solo revelan a quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente, existe una dimensión oculta del demonio que habita en Sagitario, un aspecto que rara vez se comprende en toda su magnitud. No es solo el fuego interno que impulsa, sino también la memoria ancestral de un linaje espiritual que se remonta a épocas anteriores a la humanidad, cuando los seres celestes caminaban entre mundos sin nombre. Esta presencia, ligada al arquero, no solo encarna el impulso y la expansión, sino también la sabiduría salvaje, intuitiva y feroz que conecta a Sagitario con el conocimiento prohibido, con los misterios que solo se revelan a quienes son capaces de sostener la verdad sin quebrarse. Ese demonio guarda el eco de un antiguo pacto entre el fuego y la libertad, un pacto forjado cuando el universo estaba aún joven. Se dice que Sagitario fue elegido como portador de una llama especial, una llama que no ilumina caminos seguros, sino rutas indómitas donde cada paso implica riesgo. El demonio interno surgió como custodio de ese fuego, encargado de impedir que el espíritu del arquero renunciara a su misión, incluso cuando el cansancio o el miedo quisieran apagarse. Es un guardián severo, que no permite tregua, porque conoce el potencial infinito que reside en quien nació bajo esta constelación. Este guardián nunca deja que la vida se torne demasiado cómoda, demasiado predecible, porque sabe que la grandeza crece únicamente en territorios desconocidos. Además de su naturaleza tempestuosa, esta presencia encarna la fuerza del cuestionamiento. No solo impulsa a buscar nuevos horizontes, sino a desafiar lo establecido, a romper dogmas, a desmantelar las estructuras que mantienen prisionera a la verdad. Este demonio es enemigo de las mentiras convenientes y de las comodidades engañosas. Despierta en Sagitario la necesidad de mirar más allá de lo visible, de atravesar la superficie y adentrarse en el núcleo de las cosas. Cuando todo parece ordenado, este espíritu interno provoca un terremoto invisible que obliga a replantearlo todo, no por destrucción gratuita, sino por fidelidad a la autenticidad. Donde otros se conforman, Sagitario siente la presencia inquieta de su sombra energética, recordándole que su destino no es seguir caminos trazados por otros. En el silencio de la noche, cuando las almas más sensibles perciben suavemente los hilos del destino, el demonio sagitariano revela otro aspecto poco conocido, su vínculo con la visión profética. No en el sentido clásico de prever el futuro, sino en la capacidad de sentir lo que está por nacer, de intuir el movimiento secreto del universo antes de que se manifieste. Esta sensibilidad muchas veces se confunde con impulsividad, pero en realidad es una forma de resonancia espiritual. Sagitario percibe cambios que aún no han ocurrido, y el demonio interno amplifica esa intuición, empujando al arquero a actuar cuando otros todavía dudan. No es imprudencia, es alineación con un tiempo que avanza más rápido que el resto del mundo. Esta criatura de fuego también habita en la relación de Sagitario con la verdad. No una verdad cómoda, sino una verdad afilada como una flecha recién templada. Cada vez que el arquero traiciona su esencia, el demonio se agita, ruge en el pecho, provoca inquietud, desencanto y un sentimiento profundo de vacío. No lo hace para castigar, sino para corregir el rumbo. Su guía es inexorable, porque Sagitario no puede sobrevivir espiritualmente en la falsedad. La mentira, la conformidad y la renuncia al propósito verdadero apagan la llama sagrada, y el demonio interno actúa como un faro ardiente que obliga a regresar al camino correcto. Esta presencia aterra a quienes buscan comodidad, pero empodera a quienes buscan plenitud. También existe un aspecto más soterrado, una dimensión emocional que muchas veces se oculta tras la apariencia expansiva y optimista de Sagitario. Este demonio guarda la sombra de las heridas, no como un recordatorio de dolor, sino como un mapa secreto que revela los puntos donde la fortaleza debe ser forjada. Cada decepción, cada derrota, cada pérdida significativa alimenta a esta entidad interior, que transforma el sufrimiento en fuerza, en resiliencia, en la capacidad de levantarse con más sabiduría y más poder que antes. El arquero no teme caer gracias a esta sombra, sabe que en cada caída hay un renacimiento inevitable. Hay también un llamado espiritual profundo que pocas veces se reconoce. El demonio de Sagitario invita constantemente a trascender los límites del yo, a expandir la conciencia, a desafiar la estrecha visión humana y a conectar con una sabiduría que proviene de planos superiores. Es la energía que despierta el hambre de aprender, de comprender culturas lejanas, filosofías antiguas, ideas audaces. No es simple curiosidad, es la naturaleza de un espíritu que nació para comprender la inmensidad del mundo. Este demonio se alimenta de preguntas sin respuesta, de rutas inexploradas, de desafíos intelectuales y espirituales que otros consideran demasiado arriesgados. En esa búsqueda incansable de sentido reside una parte esencial de su poder.
Cuando la vida exige valentía, este demonio emerge como un guerrero celestial que enseña a Sagitario a confiar en su propia flecha, incluso cuando el blanco es invisible. Le recuerda que el propósito no siempre se ve, pero siempre se siente. Y cuando el fuego del alma parece débil, esta sombra se levanta con fuerza para avivar la llama, recordando que la grandeza se construye en pleno movimiento, no en la espera. Es una fuerza que exige audacia, pero que ofrece a cambio la libertad de vivir sin miedo, sin cadenas, sin arrepentimientos. En lo más profundo, este demonio es un espejo amplificado del poder sagitariano. Allí donde Sagitario duda, él muestra la magnitud del potencial dormido. Allí donde Sagitario siente que ha llegado al límite, él revela que el horizonte siempre se puede empujar un poco más lejos. Su misión no es destruir ni atormentar, sino obligar a crecer, expandirse, superar lo que antes parecía imposible. Es la voz interna que susurra que ningún sueño es demasiado grande, que ninguna meta es inalcanzable y que la vida siempre recompensará a quien se atreve a vivir con el fuego de su verdad. Quienes logran reconocer y honrar esta presencia descubren que no se trata de un demonio en el sentido común de la palabra, sino de un guardián sagrado que acompaña silenciosamente el viaje del arquero. Una fuerza primordial que despierta la valentía de vivir sin límites y la sabiduría de caminar siempre hacia adelante. En esa alianza con la sombra nace el verdadero destino de Sagitario, convertirse en explorador del infinito, portador de la luz expansiva y creador de su propio camino entre las estrellas. En los pasajes más remotos de la tradición astrológica, donde la energía del cosmos se entrelaza con los arquetipos que dan forma al espíritu humano, existe aún una dimensión más profunda del demonio que habita en Sagitario, un aspecto que no surge del conflicto, sino de la potencia creadora que esta sombra custodia en silencio. Allí, en la frontera entre lo humano y lo divino, esta entidad representa la parte más indómita del destino sagitariano, aquella que no solo impulsa hacia adelante, sino que marca el ritmo interno del crecimiento perpetuo. Su esencia es un recordatorio de que el movimiento no es solo físico ni emocional, sino también espiritual, y que la expansión del ser es una ley sagrada que rige la vida de quienes nacieron bajo esta constelación. Este demonio sostiene en su núcleo una conexión misteriosa con los caminos de la suerte, un vínculo ancestral que explica por qué Sagitario parece protegido incluso en medio del caos. No es casualidad ni simple fortuna, es el resultado de un pacto energético que esta sombra mantiene con el flujo universal. Cuando el arquero avanza sin miedo y sigue su impulso auténtico, este demonio modifica sutilmente los hilos del destino, inclinando posibilidades, abriendo portales y desviando peligros. No actúa como un amuleto, sino como un estratega silencioso que conoce el lenguaje del universo y que interviene cuando la misión del espíritu requiere protección. Esta facultad no se revela de manera evidente, se manifiesta en encuentros inesperados, oportunidades repentinas y sincronías que solo pueden ser comprendidas por quienes creen profundamente en el llamado de su alma. También se esconde en este demonio la capacidad de romper ciclos generacionales. Sagitario no solo busca nuevos caminos por impulso propio, sino porque esa sombra interna lleva la memoria de antiguas cadenas que deben ser destruidas para que el linaje pueda evolucionar. Cada vez que el arquero se atreve a actuar distinto a sus raíces, cada vez que escoge la libertad donde antes hubo miedo, cada vez que se atreve a cuestionar lo que siempre se dio por cierto, esta entidad despierta y lo impulsa a liberarse. No se conforma con repetir historias. Su misión es quebrar aquello que ya no sirve, aunque hacerlo duela, aunque implique dejar atrás lo conocido. Esta energía no permite que Sagitario se convierta en prisionero de su pasado, lo obliga a convertirse en creador de un futuro totalmente nuevo. Hay en esta sombra un vínculo especial con el tiempo, una percepción diferente que el resto del zodiaco rara vez comprende. Sagitario, guiado por esta presencia interna, no vive para los instantes estáticos, sino para las líneas temporales que se extienden más allá del presente. Puede saltar de la hora al mañana con facilidad, intuir futuras consecuencias, percibir rutas alternativas, cambiar de dirección antes de que un obstáculo sea evidente. Esta relación con el tiempo hace que Sagitario parezca impaciente, pero en realidad responde a un ritmo cósmico que su demonio interno ha aprendido a escuchar desde épocas remotas. Donde otros ven prisa, el arquero siente alineación, donde otros creen que se abandona algo demasiado pronto, esta sombra sabe que el ciclo ya ha terminado. Otro aspecto poco explorado es la conexión de este demonio con el cuerpo físico. Aunque Sagitario se asocia con lo mental, filosófico y espiritual, esta presencia interna utiliza el cuerpo como brújula. Cada incomodidad, cada inquietud, cada impulso por moverse es una señal que proviene de esa fuerza instintiva. No es ansiedad ni capricho, es una llamada visceral que guía hacia lugares,
personas y experiencias necesarias para la expansión del alma. Cuando el cuerpo arde deseos de huir, moverse, viajar o respirar un aire distinto, es esta entidad hablando a través de la materia. Sagitario pertenece al movimiento porque su demonio interno respira libertad, y cuando se le priva de ella, el cuerpo mismo se revela para recuperar su camino. Existe también una dimensión casi chamánica en esta sombra. Sagitario, influido por este espíritu ancestral, posee la capacidad natural de absorber la esencia de cada experiencia y transformarla en sabiduría. Todo lo que vive, incluso lo doloroso, incluso lo injusto, se vuelve conocimiento profundo que luego es transmitido a otros. Este demonio actúa como un alquimista energético que toma el caos y lo convierte en enseñanza, que toma el error y lo vuelve revelación, que toma la caída y la transforma en un salto más alto. La presencia de esta energía hace que Sagitario sea un puente entre mundos, entre la intuición y la razón, entre la oscuridad y la luz, entre el pasado y lo que aún no existe. El demonio sagitariano también posee una vibración que convoca a otros seres, personas y energías que están destinadas a acelerar su crecimiento. No se trata de encuentros casuales, esta entidad interna actúa como un imán que atrae a quienes traen lecciones necesarias, aliados que abren puertas y adversarios que fortalecen. Cada vínculo, incluso los que duelen, está conectado a esta misión mayor. Esta sombra sagrada nunca permite relaciones que estanquen, cuando algo deja de contribuir al viaje, provoca rupturas, distancias o despertares que impulsan al arquero hacia una libertad más honesta y una identidad más íntegra. En un nivel aún más profundo, el demonio de Sagitario es guardián del fuego interno que sostiene el propósito. Cuando el mundo intenta apagar los sueños, cuando la rutina amenaza con asfixiar la visión, esta presencia ruge con fuerza desde dentro. Es un rugido que no permite olvidar quién se es realmente, que no deja que el alma se marchite en una vida que no corresponda al espíritu. Empuja aunque duela, impulsa aunque asuste, exige autenticidad aun cuando ésta implique renunciar a lo cómodo. Su fuerza no permite traicionarse, porque su misión es custodiar el destino verdadero de Sagitario. Este demonio, lejos de ser un enemigo, es el eco más profundo del poder del arquero. Es la sombra que contiene su grandeza, el fuego que sostiene su camino, la voz interior que lo recuerda todo. Es la prueba de que Sagitario nació para desafiar los límites, para expandirse más allá de lo imaginable, para caminar siempre hacia el horizonte que otros temen. En su alianza con esta energía, el arquero descubre que no está hecho para una vida pequeña, sino para una existencia inmensa, luminosa y eterna, diseñada para dejar huellas que perduren más allá del tiempo y del cielo mismo. En los planos más sutiles del universo, donde la materia se disuelve en energía pura y la conciencia se expande sin límites, existe otra manifestación del demonio que habita en Sagitario, una presencia que trasciende la simple noción de sombra interna y se revela como un espíritu que acompaña el viaje del alma desde antes de nacer. Su esencia está forjada en la intersección entre fuego y cosmos, una zona donde la voluntad se vuelve fuerza creadora y donde la identidad se modela a partir de la expansión continua. Esta entidad no solo impulsa al arquero en su vida terrenal, sino que también lo conecta con una red espiritual inmensa, tejida por todos los buscadores de verdad que han existido en distintas eras y dimensiones. En esta dimensión más profunda, el demonio sagitariano actúa como guardián del propósito trascendente, aquel que no se limita a los objetivos concretos, sino que se enlaza con la misión espiritual del alma. Cada vez que Sagitario siente que lo que hace no tiene sentido, cada vez que la vida parece perder su color, esta presencia interna despierta con intensidad, generando una inquietud que obliga a buscar un camino más elevado. No permite que la existencia se vuelva vacía ni que el espíritu se conforme con metas que no reflejen la grandeza de su esencia. Es la energía que exige integridad con el destino superior, un recordatorio de que la vida tiene un significado más vasto de lo que se ve. En su naturaleza más secreta, este demonio también sostiene el puente entre el mundo material y los planos filosóficos y metafísicos. Sagitario no busca solo experiencias, busca comprender la estructura misma de la realidad. Esta sombra interior introduce preguntas que van más allá de lo humano, el origen del alma, el sentido del universo, la naturaleza de la libertad, el propósito de cada existencia. Tales preguntas no son un capricho mental, sino una resonancia directa con esta entidad que vibra en sintonía con los grandes misterios. Allí donde la mente común se detiene, la fuerza sagitariana continúa explorando, empujada por un impulso primordial que no se sacia con respuestas simples. Es la conexión eterna con la sabiduría cósmica, una necesidad de expandir la conciencia hasta tocar las fronteras del infinito. Este demonio también guarda un vínculo con el poder de la palabra y del relato.
Sagitario es portador de historias, leyendas y verdades que necesitan ser contadas. Esta sombra le otorga la capacidad de transformar experiencias en narraciones que inspiran, de convertir vivencias personales en senderos de aprendizaje para otros. Hay una cualidad chamánica en esta habilidad, el poder de hablar desde el fuego, desde la visión, desde la esencia. Es una fuerza que abre puertas, que libera mentes, que enciende espíritus. La palabra de Sagitario, cuando nace desde este demonio interior, tiene efecto de flecha luminosa que atraviesa la oscuridad de quien la escucha. No persuade, despierta. Existe también una dimensión guerrera dentro de esta presencia ancestral. Aunque Sagitario es símbolo de búsqueda y libertad, su demonio interno encarna la energía del protector, del defensor de lo sagrado. No lucha por ego ni por dominio, lucha por la verdad, por la justicia, por la expansión espiritual y por los ideales que sostienen la dignidad del alma. Cuando Sagitario se encuentra ante una injusticia, una mentira o una manipulación, esta sombra antigua se levanta como un guardián furioso, recordándole que su misión implica defender lo auténtico, incluso si debe enfrentar fuerzas más grandes que él. Su valentía no nace del orgullo, sino de la certeza de que proteger la verdad es proteger el orden mismo del cosmos. El demonio sagitariano también guarda una relación profunda con los sueños. No se trata de sueños comunes, sino de visiones que atraviesan el velo del tiempo y del espacio. Muchas veces, Sagitario sueña con lugares donde nunca ha estado, con personas que no conoce, con escenas que parecen parte de otros mundos. Esos sueños son señales enviadas por esta entidad interna, fragmentos de memorias ancestrales o destellos de realidades alternativas que el espíritu del arquero está conectado a explorar. La imaginación vibrante, el impulso creativo, la sensación de que la vida tiene capas ocultas que esperan ser reveladas, todo proviene de esta dimensión onírica que el demonio custodia y activa según el momento del viaje. En su aspecto más silencioso, esta fuerza interna gobierna la transición entre etapas. Sagitario, a diferencia de otros signos, no cambia por desgaste, sino por destino. Y cada transición está guiada por esta sombra incandescente que avisa cuando un ciclo está completo, cuando una fase debe cerrarse, cuando una etapa perdió sentido. Esta energía no espera a que el entorno dé permiso, simplemente se adelanta, provocando transformaciones abruptas que abren rutas inesperadas. Detrás de cada giro radical, de cada decisión arriesgada, de cada salto al vacío, está el impulso secreto de este demonio que sabe cuando la vida necesita renovarse para que el espíritu siga creciendo. Otra faceta de esta presencia es su conexión con lo salvaje y lo natural. Sagitario, aunque visionario y espiritual, lleva dentro una esencia primitiva, libre de artificios, que pertenece al viento, al fuego y a los caminos abiertos. Este demonio es la voz ancestral que reclama contacto con la naturaleza, con los viajes que recorren tierras vastas, con la necesidad de respirar bajo cielos inmensos. Cuando Sagitario se siente atrapado en la rutina o lejos de su autenticidad, esta sombra reclama espacio, fuerza al arquero a reconectar con su esencia libre, recordándole que su espíritu nació para moverse, no para encerrarse en estructuras ajenas. Finalmente, en su aspecto más elevado, este demonio es el impulso que convierte a Sagitario en faro para otros. No porque busque liderar, sino porque su vida se vuelve ejemplo de valentía, de visión, de libertad y de búsqueda constante. Quien observa a Sagitario desde fuera puede no comprender la magnitud de su misión, pero quienes sienten su energía perciben que camina con un fuego distinto, con una determinación que trasciende lo humano. Ese fuego es el pulso del demonio sagrado que lo habita, una fuerza que lo guía hacia la grandeza y que, en su andar, ilumina los caminos de todos los que se atreven a seguir el rastro de una vida vivida sin límites. Así, esta presencia interna no es una sombra que amenaza, sino una fuerza que eleva. Es la manifestación más profunda del potencial sagitariano, el guardián del destino, el impulsor de la expansión, el eco eterno del espíritu que nació para superar horizontes y conquistar universos. Es el aliado silencioso que recuerda que la vida no es un espacio reducido, sino un territorio infinito que espera ser explorado por quienes llevan dentro un fuego que jamás se extingue. En los estratos más antiguos del cielo, allí donde los símbolos zodiacales se formaron antes de que existiera siquiera la palabra destino, el demonio que habita en Sagitario guarda todavía aspectos poco revelados, fuerzas que permanecen en silencio esperando a ser reconocidas por aquellos capaces de sentir la vibración profunda del fuego cósmico. Esta entidad no solo impulsa, no solo guía, no solo protege, también contiene el poder de la metamorfosis interna, esa capacidad rara que transforma a Sagitario en un ser que renace tantas veces como la vida se lo demande, sin perder la esencia que lo impulsa a avanzar incluso cuando el mundo se fragmenta.
Dentro de este demonio existe una memoria espiritual que se remonta al primer resplandor del fuego universal. Es un archivo energético donde se conservan los aprendizajes de vidas pasadas, encarnaciones antiguas, experiencias que dejaron huellas invisibles en el alma. Sagitario, al verse impulsado hacia nuevos caminos, muchas veces no entiende de dónde nace esa certeza interna, ese impulso irrefrenable por dirigirse hacia escenarios desconocidos. Esta confianza profunda, esa sensación de haber estado antes en un lugar aunque sea la primera vez que lo visita, proviene de esta memoria ancestral que el demonio custodia y activa. Es un depósito de sabiduría que no se transmite con palabras, sino con sensaciones, presagios y resonancias que empujan hacia el crecimiento constante. En un nivel aún más profundo, esta presencia interna sostiene un vínculo con la energía del caos creativo. Antes de que el cosmos encontrara un orden, hubo un periodo de expansión turbulenta donde todo era posible. De ese estado primigenio surgió el fuego mutable de Sagitario. El demonio que lo habita conserva dentro de sí una chispa de ese caos original, no como desorden destructivo, sino como capacidad de generar nuevas realidades desde lo inesperado. Es por eso que Sagitario puede reinventar su vida de formas que otros considerarían imposibles, levantar un nuevo rumbo de la nada, encontrar caminos donde solo había desolación. Esta fuerza creativa es una extensión de la energía universal, una prueba de que aún en el caos existe dirección para quien posee la valentía de escuchar. Otro aspecto oculto de esta entidad es su relación con la guía invisible de las sincronías. Sagitario no solo tiene suerte, tiene un mecanismo interno que lo conecta con señales que otros pasan por alto. Este demonio actúa como un intérprete del lenguaje secreto del universo, susurrando a través de coincidencias, repeticiones, encuentros inesperados y oportunidades que aparecen en el instante exacto. No es magia ni casualidad, es alineación vibratoria. Cuando el arquero se mueve con autenticidad, esta presencia abre puertas que parecían cerradas y desvía peligros antes de que se manifiesten. Es como un guardián que camina unos pasos por delante, limpiando el sendero y preparando los eventos que acelerarán la evolución del espíritu. En su naturaleza más silenciosa, este demonio también rige el aprendizaje profundo a través de experiencias intensas. Sagitario no aprende desde la teoría, sino desde el impacto emocional, vivencial y espiritual. Cada experiencia que marca, cada suceso que conmueve el alma, es absorbido por esta entidad que lo obliga a reflexionar, a integrar, a convertir lo vivido en crecimiento real. No permite que las lecciones se olviden ni que el aprendizaje sea superficial. Cada caída se transforma en sabiduría, cada ruptura en una expansión del corazón, cada desafío en una nueva dimensión de fortaleza interna. Este demonio exige profundidad incluso cuando la vida parece querer quedarse en la superficie. Además, esta presencia guarda un lazo secreto con la capacidad de sanar a otros, aunque Sagitario no siempre sea consciente de ello. Su energía expansiva, su optimismo natural y su visión más allá de los límites actúan como remedio para quienes se encuentran atrapados en su propia oscuridad. Este demonio canaliza un fuego que purifica, que ilumina, que abre puertas mentales y emocionales en quienes se cruzan con el arquero. No se trata de sanación tradicional, sino de una forma de inspiración que despierta el deseo de crecer, de cambiar, de creer en un horizonte más amplio. Es una energía contagiosa que nace directamente de la sombra sagrada que lo acompaña. Existe también un aspecto relacionado con la capacidad de romper ilusiones. Aunque Sagitario puede ser soñador, su demonio interno posee una percepción afilada para detectar falsedades, engaños y estructuras ilusorias. Cuando algo no está alineado con la verdad, esta presencia genera incomodidad, rechazo, una sensación visceral de que algo no encaja. En momentos decisivos, esta fuerza interna guía al arquero hacia decisiones que revelan lo auténtico y exponen lo falso. Es un mecanismo espiritual que impide que Sagitario se pierda en fantasías engañosas y que lo obliga a mantener una conexión constante con su verdad más profunda. En otra de sus manifestaciones, este demonio sostiene la expansión emocional del espíritu. Sagitario siente intensamente aunque muchas veces no lo muestre de forma tradicional. Esta entidad interna amplifica sentimientos nobles como la esperanza, la confianza, el entusiasmo y la pasión por la vida. También lo impulsa a amar con libertad, a entregarse sin reservas cuando encuentra un vínculo significativo, a vivir el amor como una aventura sagrada que despierta el alma. Este demonio protege la capacidad de sentir profundamente y a la vez liberarse cuando el vínculo ya no nutre, porque su principal lealtad es con la verdad emocional. Finalmente, en su dimensión más elevada, este demonio es el impulso que empuja a Sagitario a convertirse en un constructor de futuros.
Su energía no mira hacia atrás ni se estanca en el presente, siempre está proyectando posibilidades, creando rutas, imaginando mundos nuevos. Esta capacidad visionaria no nace de la mente racional, sino de esta sombra interior que enciende ideas que parecen imposibles para otros. Es la llama que impulsa al arquero a creer que siempre hay algo más allá, que la vida es un viaje sin fronteras fijas y que cada horizonte que se alcanza revela otro aún más grande. Este demonio, lejos de ser una amenaza, es el guardián de la grandeza interna, el eco de la libertad absoluta, la fuente de un poder espiritual que impele a Sagitario a desafiar límites, conquistar alturas y vivir con una intensidad que pocos pueden comprender. Es el espíritu que recuerda que la expansión no es un deseo, sino un destino, y que el alma nacida bajo esta constelación lleva consigo el privilegio y la responsabilidad de ir siempre más lejos de lo que cualquiera imagina posible. En los confines más antiguos del zodiaco, donde el tiempo aún no había aprendido a contar sus pasos, Sagitario custodió un fuego secreto que pocas miradas mortales han logrado descifrar. No era el fuego común del entusiasmo o la chispa viajera del impulso, sino un ardor primordial que necesitaba ser contenido para no desbordarse sobre la creación. De ese fuego nació el demonio interior, no como fuerza de destrucción, sino como guardián de un poder demasiado vasto para ser manejado sin conciencia. Su presencia no buscaba oscurecer el alma del arquero, sino templarla, como el metal que solo alcanza su verdadera forma cuando la llama lo obliga a transformarse. Este demonio no habita en la superficie del ser sagitariano, descansa en su núcleo más profundo, en ese punto donde la libertad se encuentra con la responsabilidad, donde el deseo de expansión choca contra los límites de la realidad. Allí se manifiesta como un recordatorio de que la grandeza no nace solo del impulso hacia adelante, sino también del dominio sobre las propias sombras. En ocasiones se presenta como una voz interna que desafía y empuja, una voz que exige sinceridad absoluta, que destruye autoengaños, que revela verdades incómodas pero necesarias. No aparece para confundir, sino para obligar a mirar de frente lo que otros preferirían ignorar. Este espíritu antiguo impulsa a cuestionar todo lo establecido, no por rebeldía vacía, sino por la certeza de que siempre existe algo más allá del horizonte. Su naturaleza demoníaca no es sinónimo de maldad. Es la energía cruda de lo indómito, la parte del alma que no acepta cadenas ni limitaciones artificiales. Es la chispa que conduce a Sagitario a romper muros mentales, espirituales y emocionales, incluso aquellos que han sido levantados por generaciones enteras. Este impulso puede asustar a quienes observan desde fuera, porque no comprenden que el caos inicial es el preludio del renacimiento. Lo que otros llaman exceso, Sagitario lo vive como tránsito, lo que otros llaman peligro, Sagitario lo reconoce como el umbral hacia un territorio más amplio del ser. A veces, el demonio se manifiesta como una fuerza que exige movimiento constante. No permite estancamientos prolongados, porque sabe que la quietud puede apagar el fuego interior. Empuja a buscar nuevas tierras, nuevos símbolos, nuevas verdades, aun cuando el camino implique abandonar seguridades o romper con lo establecido. Esta inquietud puede parecer un castigo para quienes anhelan estabilidad, pero para Sagitario representa el motor de su evolución. La expansión es su forma de respirar, y el demonio interior se encarga de recordarlo siempre, incluso en los momentos en los que la comodidad amenaza con adormecer sus sentidos. En la dimensión filosófica, este espíritu oscuro emerge como una interrogación permanente hacia el propósito. No se conforma con respuestas simples ni acepta verdades impuestas, obliga a profundizar, a trascender dogmas, a cuestionar la realidad con una mezcla de intuición y fuego. Esta energía puede llevar al arquero a explorar caminos espirituales, filosóficos o metafísicos que otros consideran peligrosos o incomprensibles. Pero allí, en esos territorios fronterizos, Sagitario encuentra piezas de sabiduría que transforman no solo su vida, sino también la de quienes lo rodean. El demonio le da la capacidad de mirar más allá, de encontrar significado incluso en lo que parece caótico, de reconocer la belleza en lo incierto. Esta fuerza también despierta un magnetismo extraño, una presencia que atrae tanto como intimida. Es la impresión de que el alma sagitariana vibra en una frecuencia distinta, como si conociera secretos que otros aún no están listos para escuchar. No se trata de superioridad, sino de una conexión más íntima con el fuego universal del conocimiento. Este demonio no permite que Sagitario se esconda tras máscaras, obliga a mostrarse tal cual es, incluso cuando eso significa revelar vulnerabilidades o pasiones difíciles de domar. Es en esta transparencia donde reside su poder, porque la verdad, aunque a veces turbulenta, siempre ilumina. La lucha interna entre el impulso ilimitado y la necesidad de dirección se convierte en una danza épica que acompaña al arquero durante toda su vida.
En esa danza, el demonio actúa como antagonista y maestro a la vez. Cuando Sagitario pretende abarcar demasiado sin propósito, la sombra lo reclama y lo obliga a recentrarse en lo esencial. Cuando el miedo intenta frenar su espíritu, la sombra lo desafía a saltar. Esta dinámica transforma cada desafío en un rito de crecimiento y cada caída en un portal hacia una comprensión más profunda de sí mismo. En el terreno emocional, este espíritu oscuro despierta una intensidad que rara vez es visible a primera vista. Detrás de la aparente ligereza del arquero y de su risa expansiva, el demonio guarda emociones profundas, pasiones volcánicas y una entrega total cuando algo o alguien toca el núcleo de su alma. Esta intensidad puede ser abrumadora tanto para Sagitario como para quienes lo rodean, pero también representa una fuente inmensa de autenticidad. Allí donde otros temen sentir demasiado, Sagitario experimenta la vida con la potencia de un fuego sagrado que lo impulsa a amar con valentía, a apostar con convicción, a vivir sin medias tintas. La presencia del demonio interior también le otorga una capacidad particular para renacer. Cada vez que enfrenta un quiebre, una pérdida o una transformación abrupta, este espíritu lo acompaña en el proceso de disolver lo viejo y encender lo nuevo. Le recuerda que todo final es un punto de partida, que el viaje no termina nunca y que cada experiencia, incluso las más dolorosas, contiene una semilla de expansión. Esta resiliencia casi mítica convierte al arquero en un ser capaz de atravesar tormentas sin perder su esencia, porque es en los cambios donde se encuentra la verdadera libertad. El demonio que habita en Sagitario no es un enemigo, es el fuego primigenio que lo impulsa a explorar los límites de lo posible, a desafiar su propia sombra, a convertirse en la mejor versión de sí mismo a través del riesgo, la búsqueda y la transformación. Su presencia es un recordatorio de que dentro del alma humana existe una fuerza capaz de romper cadenas ancestrales y abrir caminos hacia horizontes desconocidos. Es el guardián del impulso heroico, el susurro que incita a avanzar cuando el mundo parece detenidos, el eco que grita desde el interior que todavía hay más por descubrir, más por aprender, más por conquistar. Y así, mientras otros buscan seguridad, Sagitario avanza impulsado por la energía de su demonio interior, llevando en su pecho la certeza de que su destino no es permanecer quieto, sino expandir los confines de su existencia. Allí, en cada paso hacia lo desconocido, la sombra se convierte en aliada, y juntos iluminan con fuego sagrado el camino hacia una libertad tan vasta que ningún límite humano podría contenerla. En los rincones más silenciosos del cosmos, donde el viento solar apenas roza la memoria de las constelaciones antiguas, existe un estrato oculto que pocas veces se menciona al hablar del demonio que habita en Sagitario. Es la región donde el fuego no solo ilumina, sino que revela lo que estaba destinado a permanecer en sombras. Allí se concibe la verdadera naturaleza de esta fuerza, una esencia que no se limita a ser impulso o rebeldía, sino que actúa como el guardián de un conocimiento que trasciende épocas enteras. El demonio interior de Sagitario es portador de esta memoria ancestral, un archivo vivo de verdades olvidadas que se activan únicamente cuando el alma está preparada para sostener su magnitud. Este espíritu antiguo despierta una capacidad de visión que no solo se fija en el horizonte físico, sino también en el horizonte simbólico. Permite ver patrones donde otros solo ven caos, reconocer señales en acontecimientos aparentemente aleatorios y captar el mensaje oculto detrás de cada giro del destino. Esta clarividencia instintiva no proviene de dones místicos superficiales, sino de la conexión directa del arquero con la esencia expansiva del universo. El demonio que lo habita actúa como un puente entre la experiencia inmediata y los territorios invisibles donde se gestan los grandes propósitos. Por eso Sagitario, aun sin explicarlo, siente cuando es momento de moverse, cuando debe detenerse, cuando un camino ya no le pertenece y cuando una puerta, aunque parezca improbable, está a punto de abrirse. Hay también un aspecto poco mencionado de este espíritu, su relación con la ley interna. No se trata de la ley humana ni de la norma social, sino de un código primordial que define la coherencia del ser. Este demonio se activa cada vez que Sagitario se aleja de su verdad más profunda, no para castigarlo, sino para devolverlo al sendero que le corresponde. Su energía provoca incomodidad cuando hay deshonestidad personal, cuando la intuición se ignora o cuando el alma se queda en terrenos demasiado pequeños para su naturaleza. Esta función, invisible pero poderosa, es lo que impulsa al arquero a sincerarse consigo mismo incluso en momentos en los que sería más fácil ceder o disimular. El demonio no tolera la traición al propio espíritu, es el custodio del alineamiento interno, el que recuerda que la verdadera libertad solo existe cuando se vive en total autenticidad. Otro aspecto que merece ser desarrollado es el vínculo de esta entidad con la aventura interior.
Aunque Sagitario suele asociarse con viajes externos, con desplazamientos físicos y descubrimientos del mundo, su demonio impulsa un tipo de travesía mucho más profunda, aquella que conduce hacia los territorios inexplorados del alma. Es el motor que lleva al arquero a cuestionar creencias heredadas, a atravesar sus propios miedos, a enfrentar heridas antiguas y a transformarlas en sabiduría. Esta aventura interior es tan intensa como cualquier travesía épica, porque implica desmantelar estructuras que parecían inquebrantables, renunciar a identidades limitantes y renacer con una fuerza más auténtica. El demonio actúa como guía en este viaje, mostrando con crudeza lo que necesita ser visto, iluminando las partes olvidadas del ser y empujando hacia una expansión que comienza desde adentro. También existe un vínculo sutil entre esta fuerza y el tiempo. El demonio en Sagitario no experimenta el tiempo como una línea, sino como un campo de posibilidades simultáneas. Es por eso que Sagitario a menudo se adelanta a su época, capta tendencias antes de que se manifiesten y entiende procesos que otros solo comprenden en retrospectiva. Su espíritu demoníaco está conectado con las corrientes futuras, con las semillas de realidades que aún no germinan. Esta percepción avanzada puede generar incomprensión, pero también otorga una ventaja extraordinaria, la capacidad de actuar en sincronía con el destino. Mientras otros se aferran a lo conocido, Sagitario siente cuando una etapa debe concluir y cuando un nuevo ciclo está listo para desplegarse. Este dominio intuitivo del tiempo convierte al arquero en un pionero natural, alguien que siempre camina un paso por delante de lo establecido. La relación del demonio interior con la palabra es otro aspecto que cobra importancia. Este espíritu ancestral reconoce el poder del lenguaje como herramienta de creación, transformación y liberación. Por eso Sagitario posee una capacidad innata para inspirar, para transmitir ideas con un fuego que despierta conciencias, para encender el ánimo de quienes lo escuchan. No se trata únicamente de elocuencia, sino de una vibración particular que surge de decir lo que otros no se atreven a expresar. La palabra sagitariana, cuando fluye desde esa fuerza interior, rompe esquemas, moviliza, sacude, abre. Es un arma y un remedio, una torre y un puente. Cada frase nacida de ese demonio lleva en sí el impulso de evolución que caracteriza a este signo, la invitación permanente a mirar más allá de lo evidente. Además, esta entidad resguarda un misterio ligado al fuego interno que no solo impulsa, sino que purifica. El demonio en Sagitario es capaz de consumir aquello que ya no sirve, quemar las capas de duda, miedo o confusión que se interponen entre el alma y su propósito. Esta capacidad de purificación puede manifestarse en decisiones abruptas, rupturas necesarias o cambios radicales que parecen surgir de la nada. Pero en realidad responden a un proceso interno profundo, donde la sombra ha identificado lo que debe ser liberado para permitir un crecimiento mayor. Así, en cada transformación, el arquero renace más alineado con su esencia, más libre, más luminoso. Existe también un aspecto ligado a la soledad sagrada. Aunque Sagitario es un signo social y expansivo, su demonio demanda momentos de retiro para restaurar su fuego. En estos instantes de silencio interior, la energía demoníaca reorganiza, sana, recalibra y vuelve a encender la visión. Estos momentos no son de aislamiento vacío, sino de reconexión con la fuente interna que sostiene toda su grandeza. Es en esa soledad creativa donde surgen sus mejores ideas, sus decisiones más valientes y sus caminos más auténticos. Por último, este espíritu oscuro y luminoso a la vez es el encargado de custodiar el legado espiritual del arquero. Lo impulsa a dejar huella, a expandir consciencias, a abrir rutas que otros podrán recorrer después. La misión de Sagitario no es solo descubrir nuevos horizontes, sino compartirlos, transmitirlos, sembrar en otros la chispa del crecimiento. El demonio interior es el guardián de ese legado, el que preserva el propósito más grande, el que impulsa cada paso hacia un destino que trasciende lo individual y se convierte en una contribución al viaje colectivo de la humanidad.